Hola, hola, estamos al aire. Buenos días a todos. Buenas de Chile. Soy Cerdestein. Y yo soy Isida. Y este es el podcast telesérico número 4. Con esta música empezamos el podcast telesérico Del mejor actor de Chile. Muy buena la canción. Muy bien. Vamos a hacer algo típico, como ya estamos más entrados en el tema del podcast. ¿Cómo estás, Cecina? Bien. Como si no nos hubiésemos visto antes. Claro, como que no estábamos almorzando recién. Claro, es muy tonto eso que cuando alguien empieza los programas de radio y todo, como que dice, ¿cómo estás? Como que... Bueno, qué sé yo, capaz que ahí se ve, es la magia de la radio. No lo sé. Bueno, ¿Y tú cómo estás, Cerdestein? Bien, pero no le importa a la gente en todo caso. Bueno, habla. Bueno, en el cuarto capítulo ya de esta aventura radial que hemos empezado, ya estamos terminando el año. Uy, que pasó rápido el año. Pasó súper rápido el año. Ya viene Navidad. Este es un capítulo especial de Navidad. Este capítulo nos vamos a enfocar en algo muy navideño, la teleserie La Poseída. Claro. Un capítulo navideño. Pero terminó en Navidad. ¿Terminó en Navidad? Claro. Tiene una lógica todo esto. Claro. Así que bueno, vamos, como ya dije en el podcast anterior, vamos a ir cada capítulo variando las cosas. Entonces, en un capítulo vamos a ir hablando de teleseries más o menos actuales, así como de los últimos 5 o 7 años como mucho. Y otro capítulo de teleseries un poco más antiguas, como del último 10 años como mucho. No, yo creo que que vamos a hablar de novelas más actuales, como de este año, el año pasado, por ahí, o sea, más allá del 2011 no creo que vayamos. Y las otras ya novelas más viejas, principio del 2000, 90. Claro, eso es viejo para nosotros, ¿no? Claro, no somos tan viejos. Claro. Y... O sea, pues, la madrastra no creo que nunca hablemos de la madrastra. Claro, podría ser. Y bueno, también vamos a hablar de temáticas como el podcast anterior que era sobre la homosexualidad. Pero en este caso La Poseída, que fue la teleserie que dieron este año. Así que empecemos de inmediato porque la gente está ansiosa. Bien, empezamos entonces por el argumento de la novela. Sí. Bueno, esta novela estaba basada, como me imagino la mayoría debe saber, en el primer caso de la psiquiatría en Chile y a la vez el primer caso de una posesión demoníaca que terminó en un exorcismo, que fue el caso de Carmen Marín, que transcurrió a mitad del siglo XIX. Sí, este caso transcurrió antes de la Guerra del Pacífico, a diferencia de la novela que fue adaptada como posterior a la guerra. Y bueno, se trataba de una mujer que no tenía ningún problema de salud, pero sin embargo empezó a tener ataques. Y bueno, por un lado algunos decían que estaba poseída y otros que tenía una enfermedad psiquiátrica. Y la novela se trata un poco de eso. Sin embargo, como es novela, tienen que poner estos dos bandos de la religión y de la ciencia, también no solo con un interés profesional, sino con un interés amoroso en Carmen Marín, que era interpretado por Luciana Echeverría. Lo cual era muy extraño porque ella, yo no me la puedo sacar de la imagen de niña, de creo que era Carcú. Sí. De Carcú y de Corazón Rebelde. Y me cuesta ver a Marcelo Alonso, que es un tipo gigante, grandote, que más encima salía con barba. Me cuesta un poquito verlo con ella, como extraño, como medio pedofilia me parece. Pero bueno, de eso trataba la historia, de la lucha entre la ciencia y la religión, en el caso de esta chica, y cómo el amor también se metía entre medio. Y el poder también. Uh-huh. En realidad tenía tres polos, como la religión, la ciencia y el poder. Uh-huh. Por Eleodoro, difícil la palabra, Maquena, que era un hombre muy poderoso con mucha plata, que quería ser presidente y que se aprovechaba de todo esto que estaba pasando, de todo el revuelo,
para ser él cada vez más popular entre la gente y lograr ser presidente. Y en el caso real, no se sabe al final si estaba poseída o si era una enfermedad psiquiátrica. ¿Los registros que hay? ¿Qué dijo el profesor Hugo Cepeda? El profesor Hugo Cepeda. ¿Qué dijo Salfate al respecto? No, yo lo escuché del doctor File. Doctor File, ¿qué dijo el doctor? Que es hermano de Ángela Contreras. Sí. Bueno, él... Pues relacionándolo con la teleserie. Claro, todo calza pollo. Claro. Él dijo que habría, bueno, hay un libro que habla, que recopila todo el caso. Y que en él se basaron para hacer la teleserie también. Ajá. Aunque el autor dice que nunca lo llamaron, ni para preguntarle algo, solo tomaron el libro claro. y lo ocuparon. Bueno, ahí se habla de dos conclusiones, de dos médicos que uno justifica todo lo que podría ser el caso como un caso psiquiátrico y hay otro que desmiente que sea un caso psiquiátrico y que por lo tanto daría pie a que fuera un exorcismo. También porque después de que ella es exorcizada, no se sabe nada más de ella, desaparece de la historia. Ahora, en la teleserie, el personaje de Luciana Echeverría, que es Carmen Marín, es la única, digamos, basada en un personaje histórico, el resto son... No, el padre también. Ah, ¿el padre también? También era Raimundo, ¿cómo se llama? Cisterna, Raimundo Cisterna. Raimundo Cisterna. Ese es el nombre del cura que hizo el exorcismo. O sea, él sí existió también. También existió, pero era un personaje muy diferente. Claro, porque en la vida real el cura se va después también se cuestiona mucho la fe después de lo que pasó, ¿no? La cosa es que se va a la guerra. Sí, se va a la guerra. Claro, en el caso de la novela... Él ya venía de la guerra. Él había venido de la guerra, claro, porque está ubicado en una época posterior. Pero... por lo que yo escuché en una entrevista al autor del libro de La endemoniada de Santiago, decía que el personaje de Raimundo Cisterna era un hombre muy tosudo, con mucho carácter y que probablemente no tiene que haber dudado de su fe. Ah, claro. Que era como un hombre que estaba muy concentrado en que eso era un caso de exorcismo y lo peleó hasta el final. Un hombre muy temperamental. Por eso para él, además era un hombre mayor. Entonces, me parece que era un hombre mayor. Para él, para este autor, que vamos a buscar el nombre porque me está dando vergüenza no saberlo, él creía que alguien que podría ser el personaje sería José Sosa, como un hombre más grande, con más peso. Y por eso me parece que el personaje que hizo Marcelo Alonso es totalmente diferente. Es un tipo muy débil. Vamos viendo entonces los principales personajes para ir comentando un poco más de esta teleserie que no tuvo tanto éxito, se veía así como bien interesante por todos lados, pero no tuvo porque tanto éxito. Porque estaban las turcas y toda la gente vio las turcas. Sí, pero bueno, es raro porque igual la teleserie tuvo éxito, pero por internet, por las redes sociales. Entonces aquí hay que empezar como a pensar si el rating es tan importante como... O sea, sí es importante porque... de él dependen los auspiciadores, pero la teleserie tuvo éxito, en realidad le fue muy bien en las redes sociales, lamentablemente eso no se traduce, digamos, en ganancias para el canal. Claro, eso también tiene que ver con muchas cosas, porque hay que pensar que la gente que utiliza mayormente internet y Twitter, que es donde más se ve reflejado la popularidad de algún programa, es gente que tiene, no sé, está en la década de los 30, los 20, claro. Son como la gran mayoría. Claro. Y bueno, no es todo el público que ve teleseries. Bueno, ¿cómo se llama el autor? ¿Dross? Dross Roskan, ¿así se llama? Se llama ¿Salfate? El Rubius. ¿Salfate se llama? Ay, ¿dónde aparece? No lo puedo encontrar, te juro. Profesor Hugo Cepeda. ¿Ah? Hugo Alejandro Ayun. Eso que sería algo... Pero avancemos porque... Sí, ya, no importa. No tiene, realmente no sale, ¿ah? Esto es como... Ahí está, José Raimundo Cisternas. Ah, no, pero... ¿Qué? Esto es raro. José Raimundo Cisternas, se llama igual que el personaje, mira lo que hemos descubierto. No, me parece que me está dando miedo. Sí, es raro. Las cosas empiezan a moverse aquí, recién se movió una taza sola. Yo creo que deberíamos parar esto, igual como me están dando un poco de cosas. Sí, esto está peligroso. A ver, no, lo que me parece es que
el autor lo que hace es recopilar todas las crónicas que escribió José Raimundo Cisterna. Por eso lo pone como autor, digamos. Ya. Bueno, entonces el autor... No le importa a nadie. Anónimo. Anónimo. No, ya está bien. Algún día de ahí escriben ustedes en comentarios si saben quién es. Patricio Jara. Ahí sí, él escribió otros libros. Sí, es muy conocido, sí, tenemos todos sus libros. Ya. Entonces vamos. Luciana Echeverría, la protagonista. Luciana Echeverría. Bueno, esta chica es conocida por un público joven, más que nada porque su primer papel fue en Carcú, una serie infantil, donde salía la hija de Raquel Argandoña. Exactamente. Y bueno, salió en varias cosas, pero como que llegó una teleserie que se llama Corazón Rebelde, que era la adaptación chilena de Rebelde Way, RBD. En México. Claro. Rebelde Way en Argentina y RBD en México. Y bueno, a ver, yo a esta chica siempre le he encontrado que tiene ángel, que por ahí como que ella trata de dramatizar mucho. Como que quizás tiene un rollo existencial en su cabeza de que necesita que la vean como buena actriz, porque no juega con otros elementos, como que es muy... tira mucho lo dramático, exacerbándolo demasiado. Y un dramático naturalista igual. Claro. Muy de cine. Y claro, y es medio raro porque, como digo, yo encuentro que ella tiene mucho ángel. Ángel, para que la gente entienda, es como esta gente que tiene suerte nomás en la vida, que la cámara, digamos, es fotogénica. Claro, y ya con verlos en cámara es mucho. No tienen que hacer tanto esfuerzo para... Claro, sin ser así extremadamente bonita como por ejemplo la hija de la Carolina Rey, que es así como muy bonita. Claro, parece Miss Universo la mina. Esta chica es bonita, pero no es algo así como wow. Es bajita, sí, no es como... Claro, entonces bueno, pero a ver. Entonces, a ver, siguiendo el camino, esta chica hizo una teleserie nocturna que se llama Su nombre es Joaquín, que algún día vamos a hablar de ella porque es una teleserie muy mala y muy terrible. Ay, donde intentó hacer ya como que meterse así en una cosa más de adulto, porque siempre le dan como, en realidad siempre le dan papeles de joven. Y bueno, después hizo Es que es difícil desenmarcarse de todo eso. Y sobre todo porque igual sigue teniendo cara de niña. Ella igual es chica, tiene ¿cuánto? 22 años, igual es chica, pero todavía le dan papeles de niña. Bueno, en Chip Libre, sí. Justo tú estabas diciendo, ahí sí me parece que logró otra cosa. También porque físicamente se desenmarcó mucho de su imagen cotidiana. Y también, bueno, la caracterización era un personaje que es como hacer un payaso, que eso pasa, cuando uno encarna un personaje tan caricaturesco, es mucho más fácil salirte de ti mismo. Claro. Al principio, porque después tendía el drama. Sí, pero igual tendía a lo que hace siempre. Y ahora está en La Poseída, que le dieron el protagonismo. Y bueno, la verdad es que... No, lo hace bien. No, lo hizo bien dentro de lo que sabe hacer, que es el drama así como casi muy expresionista, así de... No expresionista. Ay, no sé los términos. No, muy naturalista, un drama muy... Es que para mí naturalista es como contenido. Quizá yo estoy mal en los términos. ¿Ya? ¿Pero a ti te parece que ella no es contenida? Un poco no. A mí me parece que ella es muy contenida, que su voz es muy... Sí, tiene razón, sí, es muy contenida la chica. O sea, por ejemplo, un actor expresionista en esta novela podría ser el Pancho Melo. Sí. Totalmente hacia afuera y realista. Es cierto. Increíble. Es cierto. No, es verdad, yo estoy mal. Sí, bueno, pero lo hizo bien, o sea, creo que le quedaba el personaje, creo que todo el mundo así como que está impresionado por su exorcismo cuando hacían la escena de exorcismo y ella se contorsionaba, claro, como que yo no encontraba que fuera nada increíble, pero como que todo el mundo decía, oh, lo que hace. Y que a lo mejor para alguien, no sé, porque ha visto que hace yoga, claro. Pero sí, no es nada, pero para las personas que no tienen como tanto conocimiento en esa disciplina, que es la mayoría, capaz que sí, era como impresionante. Claro. Entonces sí, creo que lo hizo bien, creo que no se llevó en ningún momento el peso del protagonismo igual. Eso tenía. No sé si la historia en sí, pero ella tampoco, aunque era la protagonista, no lograba hacer en cada escena brillar mucho. Pero lo hacía bien, era como un personaje discreto. Exacto.
Bueno, después tenemos a Gabriel Varas, Jorge Arecheta, que es un actor nuevo, un rostro nuevo. Que nosotros no sabíamos, pero había aparecido en Caleta del Sol. Claro. Que no la vimos como todo el mundo, Claro. nadie vio. Y nada, otro actor muy parecido en el registro a la Luciana. Sí, muy parecido. De hecho, lo hacían bien porque eran iguales, es lo mismo. También era muy aburrido el personaje en todo caso, ya desde el guión el personaje era muy aburrido. Sí, pero igual tenía todo este dilema como entre que la novia oficial... Bueno, el personaje del doctor, a todo esto. Sí, dijimos, no dijimos. El doctor Varas. Él es el que encargado como de representar a la ciencia dentro de la novela. razón. La razón, claro. Claro, y además era un tipo que tenía todo otro bagaje cultural porque venía de Europa, Francia. de las Europas. Claro, venía de las Europas. Claro. Y bueno, sí, era correcto el personaje. Me parece que también como no tenemos otro parámetro porque no vimos Caleta del Sol y no ha salido nada más. No, pero por ejemplo el personaje tenía ribetes porque más dentro de la teleserie se descubre que es adicto al opio. Pero tampoco era como... Él no le sacaba jugo a eso tampoco. No, era... Claro, se le sacaba más jugo desde el guión que desde su interpretación. Claro. Así que bueno, chao con el doctor. Bueno, sigamos. Marcelo Alonso, Raimundo Cisternas, más de lo mismo también. Ah, no, a mí me gustó. Más de lo mismo encuentro yo, o sea, él no es un mal actor. No, es bastante bueno, me parece. Pero bueno, más de lo mismo. No, a mí me gustó. Y me gustó también, bueno, más allá de su interpretación que encontré que estuvo muy buena, me gustó la vuelta que le dieron a esta ficción. Esa diferencia con el cura original. Claro. Me pareció que era interesante ver a un cura que era todo lo contrario a lo que un cura supuestamente tiene que ser. Sí, pero yo voy El guión me gustó mucho. Yo voy a la base, a las entrañas de la cosa. ¿Qué sería Él eso? no aportó nada nuevo a lo que le solemos ver en pantalla. Él hace tiempo está apareciendo en teleseries nocturnas y siempre es con un personaje muy parecido, salvando la distancia de cada cosa. Parecido a cuál, por ejemplo. No sé, me acuerdo el de dónde está Lisa. ¿Salían dónde está Lisa, no? No sé, pues si No, tú te acordás. salían con The Brolock, salió en el Laberinto de Alicia y lo mismo, hacía la misma forma de actuar, la misma forma de expresar. Sí, creo que él tiene un registro que es como bastante similar, pero tiene variantes. Bueno, Amparo Noguera, la misma crítica de mi parte, los mismos personajes que viene haciendo siempre en las teleseries nocturnas, que es como mujer preocupada, mujer así como... de carácter fuerte. Claro, de carácter fuerte, tensa siempre, como que quiere estar protegiéndolo todo y le sale mal, y sobreprotege las situaciones. Sí, nosotros, bueno, yo soy muy fan del Laberinto de Alicia y lo veo mucho en internet. Sí, es muy parecido el personaje. También porque era una madre que defendía a su hija y acá también era finalmente la madre de Carmen Marín, esa relación de protección y a la vez una relación como de distancia, que entonces sí, lo hacía muy parecido. Sin embargo, o sea, hemos visto a Amparo Noguera en otros registros. Sí, obvio que sí, pero igual como que las teleseries nocturnas la clasifican, la tipifican en ese registro. Es que es el problema de las teleseries también. Te llaman por lo que ya vieron que hiciste antes, entonces, bueno, queda listo. Nos aseguramos que lo va a hacer bien. Pero a mí me parece que, más allá de todo eso, que sí puede ser cierto que se repite un poco, ella es muy buena. O sea, no significa que porque lo repita lo haga mal. Claro. De hecho, lo hace muy bien. Y bueno, ya para ir terminando, porque son muchos y no vamos a mencionar todo, Francisco Melo, que es el malo en esta teleserie, Eleodoro Maquena, que hace de un político de derecha, conservador, partido conservador, que bueno, él lo hace bien, él se lleva todo el peso de la teleserie, o sea, es de esos personajes que logran llevarse todo. Sí. O sea, la historia sin él no sería nada. Me parece que hizo un trabajo rescatable, me parece que lo hizo tan bien que no le recuerdo un personaje malo así, que él haya hecho un personaje malo de esa calaña. Sí, es que era muy fuerte. También por ahí lo que tenía la novela era que al ser de época, al tener como vestuarios diferentes, claro, propiciaba eso de ser un personaje, de distanciarte. Claro. Y él que era el malo, lo hacía pero espectacular. Yo de verdad me olvidaba que era Pancho Melo y veía a Eleodoro. Claro, porque uno lo ve, no sé, en su pupira, la comedia, que igual otra cosa totalmente distinta, pero uno no logra poner a los dos personajes en la misma persona. Es como increíble
cómo se llega a desdoblar de esta forma y cómo logra poner tensa la situación también. No, él lo hizo muy bien, me gustó mucho. También me gustó que el personaje, lamentablemente, al final igual se cayó en lo mismo, que el malo tenía que ser muy malo, pero al principio de la teleserie el malo, yo veía que no era tan malo, en realidad era un tipo que era frío para tomar determinaciones, pero que de todas formas igual él estaba preocupado por su familia, que le importaba, digamos, mantener un nombre, pero no era malo en ese sentido, no era un tipo que, como el Señor de la Querencia, un tipo salvajemente malo. Lamentablemente al final de la teleserie tenía que ser el malo malo. De hecho el tipo era un satanista. Claro, para mí eso fue el problema, porque cuando él partía como este hombre conservador... Claro, aparte era un político también, o sea, y dentro del contexto no era tan malo tampoco. Dentro del contexto en que estaba la teleserie, los hombres de clase igual, de esa clase social, eran así también, miraban en menos, y hoy en día se miran menos, la gente en ese tiempo mucho más. Claro. Entonces... Bueno, pero también me parece que claro, el problema fue que al final, que si bien habría como todo un mundo imaginario interesante, todo el satanismo, sí. Claro, le jugaba en contra a él, que era un personaje que partía como un tipo que tenía todas cosas malas, pero a la vez tenía cosas buenas, como ser preocupado de su familia, claro, querer a sus hijas, y que se transformaba cuando conocía el secreto de su esposa. Claro. Y ahí se ponía malo, entonces... Claro, igual era como entendible. Claro, era bueno ver esa transformación del personaje, sí, con su delirio y su cuestionamiento intelectual. Claro, pero al final sí era el malo, o sea, siempre fue malo. Entonces claro, igual como que a mí me dio lata un poco eso, porque encontré que es interesante cuando los personajes son ambiguos. Y en esta teleserie el padre, la Luciana Echeverría, el doctor, no eran ambiguos, eran como súper directos, súper unidimensionales. No, pero el padre era ambiguo, era como No, el padre era choro porque el tipo, siendo cura, iba a la chingana, tomaba, pero eso igual... Pero después no. se empieza a cuestionar bueno, está enamorado de Carmen. Sí, se enamora. Se le confunde todo porque él se decide hacer cura cuando se le aparece la Virgen del Carmen en la guerra. En la guerra. Sí. Y después en la misma imagen junta a Carmen con la Virgen y piensa que es una santa, pero a la vez la desea. Sí. Entonces me parece que era como súper ambiguo. Pero el tipo siempre buscó el camino del bien en ese sentido, o sea, nunca como que sí. Nunca como que realmente se tiró al dulce a la niña, ¿cachai? No era de caliente. Claro, no era de caliente, o sea, el tipo siempre se guardó. En sus momentos más de pérdida de fe igual se guardaba. Claro. Pero no, pues el Isidoro Maquena a mí me parecía que era ambiguo, que obviamente era el malo y se notaba, pero dentro de un contexto, en un momento uno podía decir, yo lo entiendo igual. Pero en claro, algunos aspectos... Pero claro, al final no se le entendió. O sea, el mal, el satanista. Y bueno, es que en realidad aquí esta teleserie, lamentablemente, por el tiempo escaso que tenemos, no podemos mencionar a todos los personajes, pero en realidad todos los personajes tenían una función muy propia. Sí. Entonces esta es teleseries que funcionan como engranaje, que cada personaje está bien dispuesto. No hay un personaje que esté sobrando o que no haga falta. Entonces la acción se mueve bien porque todos los personajes cumplen un rol importante. Y también porque las acciones de sus personajes y los cambios de los personajes se iban desarrollando con varios capítulos. Claro. No era como esas novelas que de repente al personaje se le ocurre una cosa o guarda un secreto y de repente lo lanza y uno no sabe por qué. Claro, esta teleserie tenía eso muy bueno, que se iba urdiendo la acción, la situación. Claro, No sé. como por ejemplo, para que la gente no entienda, sí. Por ejemplo, el personaje del comisario Smith, que era Tiago Correa. Se veía, por ejemplo, no sé, hace 10 capítulos que le empezaba, como que miraba con otros ojos a Luisa, sí. Después que se preocupaba por ella, sí. Y al final se enamoraba de ella. Claro. Y eso claro, era interesante. O que el rumbo de la investigación que él hacía igual era súper pausada en ese sentido. Claro. No era que en un capítulo descubría, no sé, ya, esto es una talla, me solté, me hice una talla. Me voy soltando. Esto es un típico teleserie, que están dos personas hablando en una pieza y están hablando algo heavy. Entonces le dice, pero si tú sabes que la hija es de ella. Y atrás de la puerta está escuchando la nana, o está escuchando el hijo, o está escuchando alguien así.
Claro. Entonces las puertas siempre están entrejuntas, o se entiende todo, o se escucha todo muy bien. Bueno, aquí en esta teleserie no pasaba eso. O sea, el policía iba, digamos, abría el caso en un capítulo, no sé, 5, y en el capítulo 20 recién empezaba a encontrar pistas, pero por mientras pasaban otras cosas. Claro. Y de forma alternada, entonces igual eso era muy rico en la teleserie, que no aburría al espectador. Ahora, obviamente, si uno se perdía un capítulo, se perdía mucho. Claro, eso también es muy interesante. Y que lo decíamos también cuando hicimos el primer capítulo, que las diferencias entre Papá la Deriva y Matriarca eran, una de ellas era esa, que en Matriarca no se pierde 1 o 2 capítulos y ya te pierdes un poco. En cambio, en Papá la Deriva es una cosa constante. Sin embargo, en Papá la Deriva va ganando. Claro. Y entonces habría que preguntarse qué es lo que espera la gente. Espera como no tener que prestarle tanta atención a la Ahora también hay que ver que esta teleserie empezó, podría ser como una serie, porque la dieron los domingos, como dura como 1 hora el capítulo, y fueron como 3 fines de semana que lo dan solamente los domingos. Y la teleserie en realidad funcionaba bien como serie en ese sentido. Y se mantuvo, aparte tenía una estética, no de teleserie, sino que ya como de producción un poco más subida de pelo. Ajá. Los vestuarios estaban muy cuidados, la investigación histórica estaba bien hecha. Por ejemplo, cuando los personajes iban a la Chingana, que igual siempre era como el mismo pasillo que caminaban, siempre era la misma calle que la que caminaban. Había una calle en Santiago. Había solamente una calle en Santiago. Cuando caminaban por esa calle, igual había una preocupación de poner extras en las calles. Claro. Un extra que nunca habló, que salió en toda la teleserie, pero nunca habló, nunca hacía nada, que era el loquito. El loquito. El que pedía moneda. Y el tipo no le dieron, pero era un actor que hacía eso, no es que... Y no salió en un capítulo, salió en toda la teleserie. Además tenía toda una caracterización, Claro. no era que pasaba solamente. Claro. Podrían haberle dado algo en algún momento. Sí, pero es que bueno. es sorpresivo, es como en Soltera otra vez cuando el mozo que las atendía toda Claro. la serie de repente tenía historia. Claro. Eso fue mortal. Entonces, esta es una teleserie que yo creo que hubiese funcionado mejor como serie, que la gente la gente que realmente le interesaba lo hubiese visto bien, y quizá hubiese admitido más cosas. Claro, y no hubiese competido tanto por ahí con las teleseries turcas, que la gente, no sé, podría perderse un capítulo de la turca para ver todos los domingos La Poseída. Claro. Pero bueno, se cogió que fuese una serie, una teleserie, y perdió la guerra. Aún así, yo rescato que fue una de las mejores teleseries de este año. Si no fue la mejor. Sí, yo creo que tuvo un muy buen guión. Lamentablemente la gente que la vio sabrá que los últimos capítulos que tuvo la teleserie eran capítulos maratónicos. O sea, los últimos 5 capítulos creo duraron 1 hora, cuando la teleserie ya iba como con una frecuencia de 20, 25 minutos, 40 minutos, una cosa así. Sí, nunca pasaban de los 40 minutos. Claro, nunca pasaban de los 40 minutos, y después ya era como mucho. De hecho, el último capítulo duró 1 hora y media porque empezaron a juntar capítulos. Sí, se notaba. Sí, se notaba porque ya las cosas eran como el despelote. Entonces, para mí igual fue fome eso, que ya era como que no, en un capítulo te decía mucho y no te permitía tragar las cosas, no te permitía digerir como la situación. Totalmente, sí, y además que uno... Cortaron muchas cosas también. Claro, y te dabas cuenta además por las noticias que querían sacar la novela pronto, entonces Claro. bueno, ya... Era una lata, todos comprendíamos que no era culpa de los guionistas, ni de los realizadores, ni de los actores, ni nada, pero era una pena porque te estabas perdiendo la mitad de los capítulos. Claro. Así que nada, pues penca te vienes, como siempre. Ahora, el final, ¿qué te pareció que al final igual Fuera mágico la cosa? O sea, dentro de toda la teleserie igual fue muy cuidado eso, que las posesiones se mostraran igual realistas, en el sentido de que, o sea, yo vi El Exorcista, y entonces la chica botaba espuma de la boca, espuma verde, eso. Da vuelta la cabeza. Claro, entonces, pero aquí cuando la Carmen Marín estaba poseída por el demonio, era más una cosa sexual solamente. Entonces, claramente daba para todos lados a entender que sí era una... Que podía ser Claro. algo psicológico. Claro. Entonces igual durante toda la teleserie se posó esa realidad, entonces Es que, y nunca se jugó con una posibilidad de algo misterioso, excepto un par de capítulos por ahí que igual quedaron como los cabos sueltos.
En un par de capítulos como que pasaba algo así raro, que parecía un perro malo, que era un Rottweiler que parecía así como de la sombra. Pero más allá de eso, siempre la teleserie giró dentro de lo realista. Pero hasta el último capítulo que la chica ya levita. Claro, entonces lo que pasa es que el levitar o levantarse de, por ejemplo, no sé, que la cadera se levante, que esa sea la fuerza que levanta, que es algo imposible hacerlo físicamente como persona. Sí. Eso es como una prueba clave para decir que realmente es una posesión demoníaca. Entonces yo creo que por eso le hicieron toda la novela que no fuese así, que fuera como que pudiera hacer las dos cosas perfectamente, y al final cuando toman la decisión en el último capítulo de que sí sea una posesión y que hasta el doctor se da cuenta de que no es algo que sea de este mundo, bueno, tienen que dar algún signo de que la cosa no es una... O sea, había que tomar un camino al final, había que tomar un camino, no podían irse siempre en la duda, en la ambigüedad. No podían dejar al espectador así, claro. Y, bueno, además igual lo iban como tratando de antes con el caso del niño. Ah, verdad, claro. Que eso sí, bueno, también calzaba porque la madre va y le dice a Carmen Marín que le vende su alma al diablo, entonces ya eso sí calzaba, era derechamente como algo misterioso y como de otro mundo. Claro, el personaje de Antonia Segertz, que Asunción Maquena, que era la loca, básicamente la que jugaba con la ouija, la que le ponía como ese condimento de extravagancia, de humor también un poco a la teleserie. Claro. Era la tía loca. Pero era la tía loca porque hacía cosas sobrenaturales que nadie creía. Pero no era que estuviera loca. En todo caso, por lo que hemos visto, el jugar a la ouija igual era una práctica común en la alta sociedad, o sea, no era una cosa extravagante tampoco. Bueno, por todo lo que está saliendo ahora de moda de hablar de la historia chilena desde el lado B, que se ha hablado mucho de Arturo Prat jugaba, Arturo Prat, que era espiritista. Claro. Y era como el camino alternativo, que estaba predominando la ciencia, entonces era el camino alternativo. Pero bueno, a mí el final me dejó con eso, bueno, más allá de que el final fue muy largo y las cosas pasaron así de manera frenética, que muchas cosas se cortaron, que muchos personajes, digamos, no se les dio tiempo para desarrollarse. Por ejemplo, este caso del niño que está endemoniado, tenía un final en que la mamá, para romper el hechizo, se enterraba viva. Pero eso pasó en un capítulo, entonces igual era como que hubiese sido más entretenido, con más tensión, que se hubiese desarrollado bien. Y sí, ya era en el final, entonces seguramente no era un capítulo en el que se desarrolló eso. Claro, entonces igual fue fome, fue aburrido, y en el caso de que la teleserie optó por el camino de lo mágico, bueno, para mí fue un poco penca, hice también por el camino un poco fácil, pero son decisiones y más allá de eso, un final así no opaca todo lo bueno que fue la teleserie. También me gustó que no fuese tan típico el final de que no todos los buenos ganaran. Por ejemplo, la pareja de Carmen Marín no se quedó ni con el padre ni con el doctor, porque el padre murió. Como la pareja de Carmen. O sea, la pareja. Carmen Marín, la protagonista, no se quedó ni con el padre ni con el doctor. No hubo un beso final. Claro, no hubo un beso final. Al final ella huye como una gallina. Oye, como una gallina y no sé, pues el doctor se queda con Luisa, que era como su esposa, pero que él no la amaba y estaba con ella por el hijo nomás. Igual es como agridulce al final en ese sentido, y hasta el último momento el malo gana. El malo termina, el Eleodoro Maquena termina siendo presidente y bueno, hasta la última imagen, porque después dicen que se toman el poder, porque recordemos que acá derrocan en la historia real, derrocan a Balmaceda, que eso sucede en la novela, y después se forma un gobierno parlamentarista. Entonces queda la última imagen como que va a ser presidente, pero también por la obviedad de que no se podían ir en contra de la historia, se dice que no, que al final lo derrocan y termina siendo una república parlamentaria. Sí, no, pero al final acuérdate que la última imagen es que él se sienta y aparece la chica esta con una pistola y la pantalla se va negro y ahí hay un balazo. Entonces, hasta el último momento uno pensaba que ya igual el malo ganó. Claro. En todo caso... pero tenían que resolverlo porque si no iba a ser muy raro. Pero igual en la vida real la cosa es así, ¿no? Lamentablemente. No lo digo por eso, lo digo por el tema de la historia. Ah. Sería como una historia paralela, alternativa. Sí, pero bueno. Pero en la vida real, lamentablemente, las cosas son así, pues los malos ganan. Los malos ganan siempre.
Claro, sí, Y, la vida real es y hay así. matrimonios malos también, entonces como que igual en ese sentido fue un final muy realista para un momento súper realista que la mina está poseída realmente por el demonio. Sí. Que está poseída por el demonio más encima porque el malo había violado a la mamá de Carmen Marín, que era la Era monja, monja. cuando ella era seminarista para hacer un ritual. Novicia. Seminarista, para hacer un ritual. Así que bueno, igual, Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? no, igual me impresiona que esta teleserie, más allá de que le fue mal, igual le gustó al público que lo vio y también gustó en el sentido de que quizás una cosa como esta no se hubiese podido permitir hace 10 años atrás. Sí, Que un pero cura ahora- se enamorara de una chica. Pero es que ahora con todas las cosas que hacen los curas, que se enamore una chica no es nada, po. Claro, de hecho es como bueno. Claro, es heterosexual. Claro. No. Pero no, igual tocar el tema del diablo lo hicieron bien, digamos. Bueno, igual no sé qué tanto. Acuérdate de cuando Eurolog, que igual se fueron en volada con los otros. Es que era. No, esto tenía una tensión entre la razón y lo mágico. Claro. Y en cambio, en Condebrolo que era mágico, porque era un vampiro, o sea, qué más mágico que eso. No, pero hay Igual formas era como entretenido. de mantener como la diégesis, así como la diégesis de la historia. Aquí igual, claro, siempre se jugó con la ambigüedad, pero igual siempre se mantuvo las cosas bien. De hecho, la investigación que hace el policía también adentra un poco al público que no sabe tanto de estos temas, Ujú. dentro de lo que era el satanismo y todo eso. Sí, es que fue muy bien manejado todo, me parece. Muy bien manejado. Bueno, Y bueno, a ver, ¿cuál fue tu...? Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Cuál era tu personaje favorito de la historia? mi personaje favorito era el borracho. No, me gustaban todos. A ver, me gustaba el Joaquín Orrego, que es el César Sepúlveda, Joaquín Orrego, el del diario, el del diario. el diario La Razón. La razón. No, No. La Aurora de Chile. No, Puta, no me acuerdo cómo se llamaba el diario. bueno, este personaje, Joaquín Orrego, Que salía en Pasiones. salía en Pasiones. Este personaje era periodista y este tipo empieza a cubrir lo que acontece con la poseída y empieza a armar como el amarillismo. Entonces, el primer Exacto. caso también de un diario que más que informar se preocupa más de exagerar, De exagerar y de vender. de vender. Y bueno, me gusta ese personaje porque encuentro que a él siempre lo he visto, en realidad no lo he visto tanto, pero Salía en Dama y Obrero, creo. sí, salían cosas así, ¿cachai? Y aquí, si bien hizo un papel así no impactante ni nada, igual no era el malo. No. Pese a que pudo haber caído en eso, como en el malo, en el fresco, en el chanta. No, o sea, igual yo me guío por eso también, como una empatía con los personajes en este sentido. Yo lo entendía, que él tenía que trabajar, alimentar a su familia. Me parecía que cuando tenía escenas con su mujer, el personaje que era su mujer, Ujú. que era muy exasperante en todo sentido, como que ella me chocaba mucho y él lo hacía bien. Claro, ella era muy exasperante porque era muy... Lloraba todo el tiempo el personaje. Claro. Pasaba desesperada y igual era parte del guión. No Sí. era culpa de la actriz. No, no era culpa de la actriz también, pero era como ya desesperante. Cada rato le alegaba al principio porque trabajaba mucho, después porque trabajaba poco, después porque el niño estaba enfermo, después porque no sé. Entonces ya como que... Igual como que uno entendía que porque el personaje buscaba a otra chica para meterse con ella. Sí. Bueno, Tenía un desarrollo. esa chica que también es nueva en las teleseries, se me olvidó el nombre y no lo puedo ver ya. Alicia Rodríguez. Alicia Rodríguez, que salía en Joven y Alocada, una película. Sí, lo hacía bien, lo hacía súper bien, pero me parece que igual caía en el estereotipo de la niña mala. Y también era bastante parecido el personaje al de la película, de Joven y Alocada. Sí, es cierto. Pero no tengo personaje favorito, no. ¿A ti te gustaba mucho el comisario? Por eso te lo pregunté. El comisario Smith, el Tiago Correa. Ah, sí, lo que pasa es que Taigo Correa como que igual me sorprendió porque yo tengo como que uno va creando como anticuerpos con los actores. Porque tienes muchos prejuicios, Claro, acéptalo. entonces como que Tiago Correa nunca hizo un papel que me parecía interesante, ni su forma de actuar me parecía interesante porque era muy de galán de pacotilla, pero aquí hizo un buen trabajo, o sea, ya desde la caracterización del personaje, que le hacían una cicatriz en maquillaje y todo, o sea, cosas muy buenas. Sí.
Y era todo. una cicatriz piola, no era como esa persona que tenía una super cicatriz, así como, No era como desfigurada. claro, este que salía quemado con la cara quemada. Claro, no era el fantasma de la ópera. Claro, no, entonces me pareció que sí me gustaba, pero me gustaba más que nada pues, también por el guión, porque Sí. esto que te digo, pues no era que un día descubría que el hijo de la tanto era este y después otro día hacía las acciones. Por ahí sí se cayó cuando empezó a investigar a la mapuche, Ajá, a la Guacolda. a la guacolda, y como que por razones totalmente tontas. Sí, no tenía sentido porque él estaba interesado en saber que habían envenenado a Heliodoro cuando él odiaba a Heliodoro Claro, y encima nadie sabía claro, eso. y nadie sabía, nadie le había puesto una queja, entonces igual era como que, ¿por qué? Y cuando ya supo que fue ella, ¿por qué la querían cerrar? Rarísimo. Claro, entonces ahí Tomaba ahí- sentido después cuando Claro. por eso se hacía cómplice con la esposa. Claro, que pasó súper rápido tampoco, que no importó para nada, porque con la super edición que hicieron el trato que hicieron fue como nada. Claro, no se alcanzó a ver qué pasaba ahí. Claro, pero más allá de eso, encuentro que ahí se cayó, pero se cayeron los guionistas. Sí. Se cayeron los guionistas. Bueno, ¿y cuál no te gustaba nada? ¿Cómo se llama el que era el subalterno del comisario? Ay, ¿cómo que se llamaba? Ay, qué... Ya, mira, estaba la Guacolda, que era la mapuche, que era la sirvienta de la casa del Juico. Quintero. Y estaba Quintero, que era el subalterno del comisario. Ajá. Y Quintero era un actor que ha salido muy poco en teleserie. y Que en salía serie. en Las Fabulosas Flores. Sí, salía en una serie que se llama Las Fabulosas Flores, pero en un tono de comedia. Y lo hacía muy bien. Y aquí salía aquí, po. Y como que le hicieron una mini historia a él con Guacolda, pero que no duró nada, no llegó a durar nada. Uno igual esperaba que... A mí me gusta cuando los personajes super secundarios de repente le empiezan a dar importancia. Pero no porque haya un desgaste de la historia en general, sino porque es como rico también que a todos les den un cuerpo. Claro, se vuelve sorpresivo para Claro, y aparte igual como que lamentablemente los personajes no se desarrollaron bien, pero caían bien los dos. Ajá, sí. Eran almas dignas, como Alba Noble. almas nobles. Entonces, lamentablemente no hubo un idilio. No llegó a haber nada. Contémosle a la gente porque estamos hablando de una talla interna. Ya, cuéntale tú. Bueno, que resulta que nosotros veíamos siempre por internet esta novela, Ujú. la subía TVN a su cuenta de YouTube y bueno, había una señora que siempre comentaba y que hablaba como con palabras muy rebuscadas y que además parecía que no era un perfil real porque tenía una flor de avatar. Claro, típicos perfiles falsos, así. Claro, que en realidad nosotros pensábamos que era un ayudante práctica que estaba en TVN Claro. y que lo mandaban a hacer eso. Claro, para alimentar los posts. Además que habían varias cuentas que eran así. Sí, sí. O sea, Entonces- es una práctica común. Claro, entonces una vez Serdestein le comentó y le dijo, deja de mentir que eres un estudiante en práctica, porque había comentado a esta supuesta señora que iba a haber un idilio entre estas dos almas nobles que eran Guacolda y Claro, Quintero. como que tiraba así anuncios de lo que iba a pasar. Pero bueno, no importa. Bueno, De todas maneras, si la señora, si es real, no está escuchando ahora. claro, si es real, le gusta mucho la novela y nos va a escuchar. Claro. Bueno, yo quiero decir cuál es mi personaje favorito, Bueno, dilo. que es la Micaela, que no tenía mucho desarrollo, Ujú. o sea, sí tenía desarrollo, pero... La Micaela era la prostituta, La prostituta, principal, bueno. que era como el personaje sufrido, al que le pasaban todo lo malo. Claro, que Todo lo estaba a malo. punto de alcanzar la felicidad y no podía. Claro. Bueno, más allá de que el personaje en guión no me gustaba mucho, Ujú. me parece que ella es muy buena actriz, le creía todo lo que hacía para ser un personaje tan difícil de interpretar en el sentido de que era muy plano y que te puede desagradar mucho, porque sufre mucho, me parece que lo hizo muy bien. Y el que no me gustaba era su pareja. Sí, sí, él lo hacía Ay, mal. que era... El único ¿cómo actor se que a mí no me llamaba? gustaba. Melchor. Claro. Oh, No. qué desagradable su voz. Qué mal, no tenía nada que ver su voz con lo que le estaba pasando a su cuerpo. Claro, porque el tipo, si estaba tan enamorado de la mina, lo hacía con una cara de póker así. La misma cara que le ponía el padre cuando Claro, le decía que lo odiaba. cuando le decía al papá que lo odiaba, también con la misma cara le decía a la chica que lo amaba profundamente. Entonces, igual, como que. Al final, como que logró algo, pero tampoco. No sé en qué va eso realmente, si son malos actores. Nadie es mal actor realmente. No, ese actor tiene Solo un son, problema con su... solo son pocas ganas de trabajar. Solo son pocas ganas de trabajar. Solo que no lo van a poder superar nunca. Claro. No, mentira. No, son pocas puede ganas de ser trabajar sin nadie, es mal actor y también depende del contexto. Cuando yo digo son mal actores lo digo de broma, pero quizás no tenía ganas de trabajar, el tipo quizás quería
no le gustaba la historia. O sea, ¿cuánta gente le pasará? ¿Tú crees que a todos estos tipos realmente les gusta esta teleserie? No, pero es como un médico, te puede caer mal el paciente, pero tienes que salvarlo igual. Mínimo que salven con lo que cobran los culiados. Claro, los actores no cobran lo mismo. Bueno, ya para terminar, ¿te parece, en tu veredicto final, que esta teleserie pasará a la historia? No sé. No sé. Yo creo que puede pasar a la historia, pero... ¿Pasará a la historia como la teleserie Loca? ¿Podría ser un caso parecido al de Feroz? Tic Tac? No, Feroz no. Pero Feroz pasó a la historia como la teleserie del Hombre Lobo. Si nadie se acuerda de la historia, de nada. Pero son los Hombres Lobo. Entonces esta puede ser la teleserie de la Loca. De la poseída. Claro, de la poseída. No sé, pero a mí me parece que la teleserie era buena, entonces no podría ser como Feroz. Y que va a ser muy recordada por gente que años después va a decir, ay, ¿se acuerdan de esa teleserie donde pasaba tal cosa y había una endemoniada y no sé qué? Y sí. Igual que pasó con Tic Tac, Claro. a mucha gente... Y que después se revalorizó. Exacto. Cuando dieron de nuevo Tic Tac, la gente fue como, oh, esta teleserie realmente era buena, ¿cómo no la vimos antes? Exacto. Capaz que después en 10 años más de esta teleserie la gente diga, oh, que era buena, me la perdí. Yo creo que eso va a pasar. Sobre todo porque tiene este tema sobrenatural que puede llamar a gente más joven, que es gente adulta como más mayor y bueno, me parece que cuando esa gente joven ya tenga 40, 50 años y la vuelvan a dar, porque siempre la repiten las teleseries, la va a valorizar más. Y eso, me parece que eso va a pasar. Sí, también hay que ver que con toda esta crisis que está teniendo TVN en su área dramática, se le critica que no hay gente joven trabajando. En esta teleserie había muchos rostros nuevos. Rostros nuevos, rostros conocidos, actores viejos, digamos, había de todo. Funcionaban todos muy bien. Sí, funcionaban todos muy bien. Entonces, creo que el camino para hacer un análisis más profundo de por qué a TVN le está yendo tan mal y aportar con mi granito de arena para que le vaya bien. Es que boicoteen a Mega, hagan una campaña de desprestigio. Bueno, más allá de la broma, en una entrevista que el otro día vi de Pancho Reyes, que hablaba sobre Matriarca y cómo le iba muy bien en las redes sociales, pero le iba muy mal en el rating, decía que le parecía muy extraño y que había conversado con técnicos que llegaban a las 6 de la mañana a trabajar a TVN y que veían que el rating de donde no estaban transmitiendo nada en Mega o en otros canales era, no sé, de 6 puntos y TVN, que transmite todas las 24 horas del día, no tenía, no sé, 1 punto. Entonces era una cosa bastante rara. Y yo la verdad es que lo encuentro sospechoso porque después de que TVN tenía un muy buen rating, que ahora todo haya bajado, me parece una cosa muy extraña. ¿No será la maldición de Camiroaga? La maldición de Camiroaga. Camiroaga se está riendo con una risa malvada en el cielo. Claro, la maldición de Camiroaga, que ahora le fue, desde que murió le empezó a ir mal a TVN en todo. Es raro. Bajaron las acciones, tuvieron que despedir gente. Cada año como que veo noticias de que están despidiendo tanta gente, tantos técnicos. Entonces igual, penca. Pero bueno, yendo a la teleserie en sí, me da lata que no le haya ido bien, en realidad, porque era de calidad, lo que tanta la gente pide, algo de calidad, algo con una buena historia, algo que no tuviese los mismos actores, pero también se critica mucho eso, que siempre son los mismos actores y todo, y que la gente está viendo... Bueno, no sé, Papá de la Heladería no tiene los mismos actores. No, qué sé yo, no sé. Yo lo único que puedo decir es que lo lamento por mi mamá que se lo perdió. Porque estaba muy buena y ella se quedó viendo Fatbagul, como supongo que le habrá pasado a mucha gente. Y no se dieron la oportunidad de ver esta teleserie que estaba espectacular. Bien, ahora sí ya nos despedimos. Queremos desearle a todos una muy feliz Navidad. Sí, que sean muy felices y que el viejito Pascuero le traiga cosas, pero que también la pasen con su familia, que es lo más importante. Porque eso es lo que hay que decir, es lo correcto. Que todos pasen una feliz Navidad, pero antes quiero recordarles esto. Soy la poseída, estoy aquí perdida. Hoy veo mis heridas, me crees tan desvalida. No quiero un caso nuevo, fabrico mi destello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es
esto, por Dios mío? Era la guinda de la torta. O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué a ver, ya, expliquemos un poquito rápidamente. La teleserie terminó ya y el último capítulo hicieron una canción de cierre que fue compuesta por, no sé, pero por gente del equipo de La Poseída. Ajá. Y es cantada por Luciana Echeverría, por Thiago Correa. Sí, por el por el- Gabriel Cañas, que era Pedro. 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 Un personaje, ese se me olvidó decir, pero un buen personaje. Era un buen personaje. Por Pedro y por y hay una parte de sale un rap que la canta el iluminador. Algo así, sonorizador, no sé. Es alguien del equipo técnico. Y lamentablemente esto como ya tenían que cagarla con algo, o sea, la canción totalmente fuera de lugar, la letra malísima. Me parecía que estaba bien como una humorada de los actores y subirla a la página mortal. Claro, pero tenías que ponerla al final de la, o sea, No. no, o sea, terriblemente mal, o sea, ahí mal, le hicieron quitó muy todo el mal. dramatismo. No, esta canción horrible la weá, no, pero bueno, nos vamos con esta canción, nos despedimos con esta canción Disfrútenla. y nos vemos ya el otro año. Y suscríbanse por favor. Suscríbanse, escúchenlo, coméntenos, cualquier cosa, aunque sea para tratarnos mal, lo que sea. Lo que sea su cariño ya. Por Y favor. de esto depende nuestra vida. Bueno, Su propina es mi sueldo. chao. Chao. amigos. Feliz Navidad. Estoy ardiendo.